El secreto es alabarle en la prueba, es cantar en cuanto espera, exaltar quien prueba tu fe. El secreto es mantener la transparencia, es vivir las evidencias. Dios recibe tu adoración. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba la alabanza. Sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba la alabanza. Sube al trono de Jehová. El secreto es reír de tu problema, es dar gracias en medio del dilema, es cantar un himno de amor. El enemigo quiere verte derrotado, mas tú tienes un amigo, Jesucristo Salvador. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba la alabanza. Sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba la alabanza. Sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba la alabanza. Sube al trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba la alabanza. Sube al trono de Jehová. La alabanza sube al trono de Jehová. Tu alabanza sube al trono de Jehová. Buenos días y bienvenido al Día del Señor, domingo, el día precioso de todos los días, ¿verdad? Qué bendición que podemos estar juntos una vez más con la palabra de Dios, y bienvenido de nuevo. Queremos anunciar varias cositas. Primeramente, quiero darle las gracias a nuestra hermana Beatriz León por ayudarnos tanto todas estas semanas con la música especial y aún en el día de hoy. Tan lindo. Gracias, mi hermana, que Dios te bendiga a ti. Gracias por ser una bendición y por la bendición. Y también quiero anunciar que este va a ser el último culto en español. Pues el domingo que viene tenemos o ya empezamos nuestra escuela dominical en español. Entonces no hay necesidad de grabar como hemos hecho desde el mes de marzo hasta hoy, porque vamos a estar en vivo. Vamos a estar de nuevo en la iglesia a las 9:15 de la mañana para el comienzo de cantar alabanzas en español juntos con los hermanos y con otros que vendrán y estudiar y entrar en la bella palabra de Dios. Quiero invitarlo a ustedes que vengan el domingo que viene, empezando el domingo que viene a las 9:15 de la mañana, y vamos a tener un gran tiempo en la palabra de Dios. Estamos mirando el libro de Santiago y vamos a empezar de nuevo, porque aunque empezamos de leer Santiago al principio de marzo, como hace tantas semanas que ha pasado, queremos empezar de nuevo con el permiso de ustedes, y queremos que vengan con otros más, y vamos a llenar la capilla para la gloria de Jesús y seguir estudiando ese precioso libro. Eso va a ser el próximo domingo, que será el día 5. Y déjame también decirle que el miércoles que viene empezamos también las clases de nuevo en español, los miércoles a las 7, y vamos a estudiar sobre el libro
de Filipenses, otro tremendo libro. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, esté con nosotros esta noche. Padre, te pedimos que tú nos bendiga con tu presencia y que tú nos hables una vez más como tú nos has hablado en los domingos anteriores. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me has dado a mí de poder predicar la palabra tuya todos estos domingos, todas estas semanas. Gracias, Señor, por la bendición que esperamos, que fue para tantas personas que oyeron. Ahora, Señor, acompáñanos una vez más, como tú lo has hecho anterior. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mire conmigo en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 22 al 25. Dice Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Verso 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se descendió una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Verso 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza o paz. Verso 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Déjame decirle, por favor, que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas encontramos esta historia. Eso quiere decir que el Espíritu Santo quiere que pongamos atención. Hay algo en esta historia que se repite 3 veces en los 3 de los 4 evangelios, para que nosotros veamos la importancia que hay. Hay un mensaje, hay algo aquí que el Señor quiere que uno aprendamos y que uno veamos para nuestras propias vidas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, verso 35 nos dice que ellos navegaron cuando llegó la noche. En Mateo capítulo 8 y el verso 18 nos dice que Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y en Lucas 8, 23 que acabamos de leer, dice: pero mientras navegaban, él se durmió. Ahora, varios de sus discípulos eran pescadores, no todos, pero varios de ellos eran pescadores. Aún, déjeme decirle que Pedro, Juan y también Santiago, o llamado Jacobo a veces, eran socios pescadores. Ahora, cuando los discípulos navegaron, Jesús estaba cansado. Y porque estaba cansado, él simplemente se durmió. Eso es un ejemplo, yo creo, que vemos aquí en la palabra de Dios, que demuestra que Jesús fue hombre 100% y Dios 100%. Por ejemplo, Jesús, fue sujeto a tener hambre. Nos dice en Mateo capítulo 4 y el versículo 2. También a tener sed en Juan 4, 7. Y también de tener cansancio. Y eso lo vemos aquí, que se durmió. Y también en Juan capítulo 4 y el verso 6. Ahora, aquí en Lucas capítulo 8 es el único lugar en la palabra de Dios que vemos que Jesús se durmió. Estos discípulos estaban cruzando el mar de Galilea como habían hecho muchas veces anteriormente. No era nada nuevo. Y también no era nada nuevo que una tormenta se alborotara en el medio de la navegación, en el medio que mientras que ellos estaban cruzando el río, el lago.
No era nada extraño que un viento fuerte y que las olas se alborotaran y que empezara a llover de tal manera. Es una cosa que ellos estaban acostumbrados. Menos en esta tempestad había algo diferente. Yo quiero que nosotros veamos la tormenta. En el capítulo 8 de Lucas, si quiere mirar conmigo, Lucas capítulo 8, nos dice el verso 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Se alborotó una tremenda tempestad de viento. No era solamente una tempestad de lluvia, pero una tempestad de viento. Lucas nos dice en el verso 23, una tempestad de viento. En Marcos capítulo 4, versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. En Mateo 8, 24 dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande. La tempestad de viento que los discípulos experimentaban no era algo extraño, como dije yo al principio. Era algo que ellos anteriormente habían experimentado, aún esos que eran pescadores, como Jacobo o Santiago, Juan y Pedro. Pero esta vez sus vidas estaban en peligro. Ahora, yo quiero que usted vea la diferencia entre la reacción de Jesús y la reacción de sus discípulos durante este tiempo, durante esta tempestad de viento. Jesús, en el medio de una tempestad horrible de viento, en la mar, Jesús estaba durmiendo con una calma en el medio de una tempestad. Los discípulos tenían miedo por sus vidas en la tempestad de viento. ¿Ve la diferencia? Jesús con calma, durmiendo, en el mismo barco, con la misma situación, pero los discípulos atribulados y con miedo. Aquí vemos la tempestad. Pero también queremos mirar en el verso 24, si regresamos conmigo a Lucas 8 y el verso 24, vemos el clamor de ellos. Dice el verso 24, vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza o se hizo paz. Los discípulos estaban nerviosos y ellos despertaron a Jesús diciéndole, Maestro, Maestro, que perecemos. Vamos a perder nuestras vidas. En Mateo capítulo 8 y el verso 25 nos dice, Señor, sálvanos que perecemos. En Marcos capítulo 8 y el verso 38 dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ve, los discípulos estaban nerviosos y quizás tenían o estaban experimentando ataques de ansiedad. Más aunque tenían miedo, mire bien, por favor, ellos fueron a Jesús. Podemos criticarlos a ellos por tener miedo cuando Jesús estaba con ellos. Pero ¿saben una cosa? Cuando tuvieron miedo, ¿a quién fueron? Fueron enseguida a Jesús. Pues Jesús siempre responde. Jesús siempre responde a nosotros y a nuestras necesidades. Sea lo que sea que estamos experimentando algo monstruoso en nuestras vidas, Jesús siempre va a responder. Y mis hermanos, no tenga miedo de ir a Él o de estar vergonzoso porque tu fe es débil en momentos de pruebas, en una tempestad que está en tu vida y la estás sufriendo de tal manera. Y usted dice, un cristiano no debe de actuar así, no debe de comportarse así. No, mire bien. El Señor te dará gracia
Y el Señor te dará fuerza. Y Él siempre estará contigo. Recuerde eso. En la tempestad. El clamor de ellos, de los discípulos, fue: Señor, despiertas, que vamos a perecer. Que vamos a perder la nave, pero también vamos a perder nuestra vida. Pero por lo menos fueron al Señor. Hay personas que no van al Señor cuando tienen problemas. Hay personas que se esconden, que se consumen ellos mismos sin hablarle a Dios, sin hablarle al Señor. No sea uno de ellos. ¿Tienes problemas? Dice en 1 Juan 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Jesús. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Vemos la tempestad, una tempestad horrible. Con razón que tenían miedo estos pescadores profesionales. Y vemos el clamor de ellos, el clamor es hacia Jesús. Pero número 3, viene conmigo capítulo 8 de nuevo, Lucas 8 y el verso 24. Vamos a ver el mandato. Dice el verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, paz. Despertaron a Jesús, y él enseguida reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo calma. Jesús no tuvo que hablar para calmar la tempestad, para calmar el viento y las olas. Él no tuvo que hablar. Él lo pudo pensar. Y de simplemente pensarlo, todo se hubiera calmado. Pero la razón que Él habló es para que los discípulos conocieran del poder de Él. Conociera que tenía poder sobre la tormenta. Cuando Él habló, Él lo demostró a sus discípulos. El Señor te ha demostrado el magnífico, precioso poder que tiene sobre la tempestad. ¿Ah? Sobre la tempestad. Yo espero que sí. Yo espero que Él te ha declarado, que te ha demostrado el ejemplo que tiene Él. Pero yo quiero que miremos número 4, el punto número 4 aquí y el punto final, que se encuentra en el capítulo 8 y el verso 25, que es la pregunta. Y la pregunta dice aquí: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Otra pregunta. Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. ¿Ve? Si Él no hubiera dicho algo, ellos no hubieran reconocido que Él dijo algo y la naturaleza lo obedeció. Hay dos preguntas aquí. La primera pregunta es la pregunta que preguntó el Señor Jesús. Cuando Él dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ahora mire bien, Él no dijo: no tienes fe. Él dijo: ¿dónde está nuestra fe? Ve, el Señor quiere que nosotros practiquemos nuestra fe. Es lo que quiere Él. Y por eso Pablo dice que en el momento de debilidad Él encuentra fuerza. Porque en momentos difíciles es cuando uno puede de verdad practicar la fe que tenemos en el Señor. ¿Dónde está esa fe? Dijo Jesús. Pero tenemos la otra pregunta. Y fue la pregunta de los discípulos, que dijeron: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es Él? Bueno, en el Evangelio de Marcos nos dice que ellos estaban llenos de temor. Tenían miedo estos discípulos. Tenían miedo por la tempestad. Pero después tenían miedo porque delante de ellos estaba Dios omnipotente,
estaba Dios Santo, Jesús. Estaba en la presencia del Señor. Oh, mis hermanos, mire bien, por favor. Tormentas van a venir y a veces vienen con gran vientos, con gran fuerza en nuestras vidas. Eso va a venir. Que reconocemos nosotros que el Señor quiere que nosotros practiquemos nuestra fe, aumentemos nuestra fe. Que Él quiere que nosotros siempre reconocerlo a Él en ese momento tan difícil en nuestra vida. No tener pena, aunque hemos dudado. No tener pena, aunque hemos flaqueado. Vamos a decir si la palabra existe bien. No tener pena de ir a Él, porque le hemos fallado en un punto a otro de nuestra fe. Siempre ir a Él, pase lo que pase. Siempre ir a Él y reconocer que eres Dios. ¡Wow! Y de reconocer que eres Dios. Él es todopoderoso. Y Él te va a ayudar en cada aspecto y cada situación de tu vida. Hay muchos hermanos que han venido a mí en las últimas semanas con cargas en su corazón. Yo quiero recordarles a ellos, si me están oyendo hoy, que confíen en el Señor. Que confíen en el Señor. Que pongan su fe en el Señor. Porque el Señor tiene cuidado por ellos y por nosotros. Quiero terminar este último mensaje grabado de decirle a ustedes que el Señor es bueno y que Él es maravilloso y que Él lo ama a usted y que si usted no conoce al Hijo de Dios, a Jesús como su Salvador personal, usted puede venir hoy y entregar su corazón y tener vida eterna y conocer ese poder maravilloso en los momentos difíciles de nuestra vida aquí en la tierra. Si usted nunca ha recibido a Cristo y quisiera recibirlo, ore lo siguiente conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche o por este día. Te pido que me perdones de todos mis pecados, que entre en mi corazón y que seas mi Salvador personal. Estoy confiando en ti para salvar mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esa oración, por favor escríbanos. Ahí tenemos la información en la pantalla. Usted puede llamarnos, escribirnos para regocijarnos con usted, mandar la información para que usted pueda crecer en la gracia de Dios y esté con nosotros. 5801 Southwest 120 Avenida, 9:15 de la mañana. Nos reunimos nosotros en la capilla, en la obra hispana, para gozar en nuestra lengua nativa, en nuestra lengua preciosa hispana. De alabar al Señor, darle gracias al Señor, glorificar al Señor y aprender más del Señor y de lo que tiene para nosotros en su santa palabra. Ha sido un placer, de verdad, con todo mi corazón. Gracias por el honor, gracias por el privilegio que usted me ha dado a mí. Lo quiero mucho. Que el Señor me lo bendiga y lo veremos en la iglesia. Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego.